aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa. Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa. Ya no me pesa entender que la culpa es mía. Me la banco, no hay tu tía. Me encuentro oscuro. Buenas noches, bienvenidos a este especial TNU sobre violencia doméstica, donde nos proponemos aportar diferentes miradas, perspectivas sobre un tema complejo y problemático en la sociedad uruguaya. Es tan complejo y tan problemático y son tantas esas miradas y esas perspectivas que tuvimos que hacer una segunda entrega, un segundo episodio de esto que empezó, de este tema que iniciamos la semana pasada y que seguramente tengamos otras oportunidades para continuarlos, porque realmente es importante enfocarlo desde tantos ángulos como sea necesario o como sea posible. Hoy, por ejemplo, hablábamos el otro día del mundo de la psicología. ¿Qué hacen los psicólogos del Poder Judicial? ¿Cómo está manejando esto el PIT-CNT? ¿Cómo está manejando el tema de la violencia el PIT-CNT, que tiene una Secretaría de Género, de Equidad y de Diversidad? En fin, ¿cuán está preparada la policía para estando del otro lado del mostrador, recibir denuncias de esta naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y para que ustedes vean, la gran mayoría de los dispositivos se empiezan a sumar en los últimos años, porque no estaba visualizado este tema como un problema para que tuviera una dedicación en especial. Entonces se habla de dispositivos que comienzan en 2009, que comienzan estudios de prevalencia que se hacen recién en los últimos 5 años. Eso pauta en algún punto que todavía no estaba focalizado este problema como un problema tan grave como lo percibimos hoy día. Queremos también esta noche compartir con ustedes una experiencia bien interesante de un enfoque multidisciplinario de este tipo de dramas que hacen un grupo de profesionales en la zona periférica, concretamente en el barrio La Valleja, que realmente vale la pena que todos podamos conocerlo. Comenzamos con el primer informe y luego les presentamos a los invitados. En Uruguay la violencia contra los niños y adolescentes está naturalizada. La aplicación de métodos de disciplina violentos atraviesa todos los sectores y trasciende las características socioeconómicas de los hogares, ya que los niveles de uso de violencia sobre los niños superan el 50%. En 2017 se registraron 3.155 situaciones de violencia hacia niños y adolescentes, cifra que viene en aumento desde 2011. 56% de las víctimas son niñas y el resto varones. En la edad escolar se registra la mayor cantidad de situaciones de violencia. El maltrato emocional es el tipo de violencia más frecuente. Le sigue el abuso sexual con 22% de los casos, las agresiones físicas 20% y la negligencia 19% de los casos. El abuso sexual ocurre en su gran mayoría contra niñas, 78%. En cuanto a la frecuencia de los casos de violencia, en el 81% la violencia es recurrente. Según estudios, el padre es quien más agrede a los niños, le sigue la madre y luego la pareja de la madre. Los hombres son quienes cometen el 89% de los ataques sexuales a menores. Las mujeres cometen el 81% de los casos de negligencia. En más de la mitad de los casos, el agresor convive con la víctima. Y es un gusto tener en los estudios a la subdirectora del Departamento Médico Criminológico del Instituto Técnico Forense, Ananín. Bienvenida, un gusto recibirla esta noche. Conversábamos que, bueno, cuando usted empezó, por la década de los 80, era usted. Hoy son 50 psicólogos. Sí. Son aproximadamente 50 psicólogos y ahora estamos con nuevos concursos donde van a entrar por lo menos 5 o 6 más. Quiere decir que cada vez son mayores los requerimientos. Sí, al principio hubo que delimitar un poco cómo era el rol, trabajamos solo en el área penal, pero después, en la medida que fuimos desarrollando, trabajando en otras áreas, se nos fue solicitando más peritajes. Y bueno, ahora trabajamos en todas las materias en todo el país. ¿Cuál es específicamente la tarea que se les asigna? El rol es asesorar a los jueces. Psicólogo forense o perito forense viene de
foro, tribunal. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos son pericias en las cuales asesoramos a los jueces según los puntos de pericia. Según la materia en que nos desempeñamos, los puntos van a ser diferentes. Es un tema complejo porque muchas veces se dice, bueno, en el caso de la violencia, las mujeres a veces se puede comprobar, pero a veces no es tan sencillo, entonces puede llegar a ser la palabra de esa mujer contra la palabra del hombre. Nosotros no lo evaluamos desde ese lugar, palabra contra palabra. Los psicólogos lo que hablamos es de una realidad intersubjetiva de una pareja. Lo que nosotros tratamos de analizar es todos los componentes que hacen que ese vínculo sea violento, o sea abusivo, o sea un maltrato familiar. Nosotros analizamos el vínculo y según las configuraciones vinculares vamos a entender cuáles fueron aquellos pactos inconscientes y que llevan a la constitución de una familia con esas características, donde uno es el que domina, hace abuso de poder, y el otro tiene más un rol de sumisión. Esa sería como la explicación psicológica. Si yo le pregunto por qué es que un hombre golpea o mata a una mujer, digo, en la mayoría de los casos, ¿por qué es que esto ocurre? Ahí está la explicación. Claro, porque el hombre cree, cuando llega a sus últimas consecuencias, que la muerte es la máxima sumisión de la persona. Llegar a la muerte es dominarla completamente hasta quitarle la vida. Y está todo el sentido de posesión de la mujer. Es mía, yo tengo derecho a manejar su vida, hasta matarla, que es lo que estamos teniendo últimamente, una cantidad de femicidios donde están aumentando día a día. Ana, también ocurre que muchos de esas personas matan a su pareja y después se matan. ¿Cómo se puede explicar ese fenómeno? Porque es un vínculo de unión, de objeto único. El otro es tan importante para él que cuando desaparece no tiene más sentido la vida para la persona que se mata. O sea, que establecen vínculos muy estrechos, donde el otro, si bien está ubicado en el lugar de objeto y no de deseo, no sujeto de deseo, pero es tan importante para aquella persona que la posee, que si la pierde, no tiene sentido la vida. Y en el caso de los niños, las niñas, los adolescentes que viven en un ambiente de violencia, no hay duda que también son violentados. Sí, son violentados, pero el solo hecho de ser testigo ya le genera el mismo daño psíquico que le genera ser protagonistas. O sea, esto se ha estudiado mucho y deja huellas en el psiquismo vivir en un ambiente de violencia. Cuando seguramente usted ha escuchado muchas veces que se dice, bueno, pero en realidad este niño que dijo eso mintió, fue manipulado. Generalmente se dice que es manipulado por la madre. Un niño... ¿la ha podido engañar a usted? Digo, decir, en términos generales lo digo, no hablo específicamente de ningún niño en particular, pero usted alguna vez dice, bueno, ¿este niño me engañó? No, lo que pasa es que nosotros utilizamos toda una técnica para trabajar con niños. Nosotros no utilizamos el relato porque son muy chiquitos generalmente y lo que trabajamos son las técnicas de juego. El niño cuando vivió una situación traumática la reactiva en la hora de juego. Nosotros no necesitamos preguntar, sino que el niño lo aporta espontáneamente. O sea, esto es lo interesante. Nosotros no inducimos al niño a que nos cuente, y no es un relato adulto. El niño trae, por eso nosotros estudiamos, cuando estudiamos un niño, vemos a los padres o a los referentes
o a los responsables, vamos a analizar todo el momento evolutivo que se encuentra el niño, vamos a analizar las fantasías que puede tener ese niño, porque los niños traen fantasías que son las fantasías originarias sobre el origen de la vida, sobre el deseo de ser querido por los progenitores, el de ser sostenido también por sus progenitores. O sea, esto lo trae cada niño. Y nosotros tenemos que ver, en los casos que el niño es violentado o abusado sexualmente, porque es una de las formas de la violencia, nosotros tenemos que ver si hubo una disrupción en una secuencia de vida. Siempre que hay un abuso, nosotros constatamos un daño psíquico. ¿Y qué hablamos con daño psíquico? Es como un tejido, si lo analizamos como una tela, es como que se rompe esa tela, es el cerebro del niño, donde siempre va a quedar la huella. Y nosotros lo vemos en la hora de pericial, vemos todo ese juego que se repite con el entrevistador, donde muestra las características del abuso. O sea, no es una cuestión de verdad o mentira. No es que usted sienta al niño y le dice, a ver, contame. No, yo no le digo contame al niño. Yo juego con el niño, le doy una caja de juegos, el niño va a sacar los elementos de esa caja. Tampoco no usamos muñecos sexuados para ya determinar un campo donde el niño mostraría aspectos que pueden estar condicionados. No, el niño juega. Y vamos viendo las características, los vínculos, cómo los establecen, hasta con el entrevistador, porque nosotros somos parte de esa entrevista. Y nos va a mostrar todo lo que está sintiendo ese niño, que puede ser la inhibición, que puede ser el mecanismo de disociación, porque alguien tan querido como es un padre o cercano a la familia, porque siempre son cercanos al núcleo familiar, como alguien tan querido, se puede volver alguien tan desconocido y tan violento. Entonces los niños se paran. No me pasa nada, pero nosotros lo vemos con el mecanismo, porque dibujan, por ejemplo, un niño cortado a la mitad. Nosotros tenemos formas de ver las cosas desde otro lugar sin tener que preguntarnos si el niño miente o no miente. Vemos una dinámica abusiva que la vamos a ir viendo en todo el núcleo familiar, porque no podemos hablar de un abuso si previo no hubo situaciones de violencia doméstica. Siempre se da en un contexto de abuso de poder el abuso. Quiere decir que hay abuso, si hay abuso, hubo y hay violencia doméstica, van unidos. Es inevitable, usted no es una mujer que hable mucho con los medios, generalmente es así. Usted me ha dicho, bueno, la verdad es que también ha tomado la decisión de venir porque muchas veces se dice que lee cosas o ve cosas, informes en la tele, en la prensa, que no se ajustan, no se ajustan a la realidad de los hechos, a la verdad de los hechos, que hay como mucha desinformación, porque son temas muy sensibles, donde a las personas nos juega mucho informar sobre estos temas. Uno no, es que se juega la subjetividad. Es que es muy difícil salir a la prensa a hablar de estos temas. Si bien hace muchísimos años que nosotros estamos haciendo estudios, que siempre estamos tratando de estudiar para no victimizar, porque para nosotros peritos forenses, el foco para nosotros son los niños primero que todo. Siempre analizamos y vemos las necesidades de los niños, los derechos de los niños, para después analizar también todo ese contexto familiar. Pero los niños son los más vulnerados. Porque están en crecimiento y que en la medida de que no salgan de esa situación abusiva van a tener una detención en el desarrollo que pueden llevar hasta un retardo mental, la psicosis. Estos hombres violentos, ¿son atendibles? ¿Se los debe atender? ¿Hay derivaciones? Nos contaba en el anterior programa la directora de Mides que hay que ellos por derivación del Poder Judicial en un sistema de respuesta trabajan con unos 800 varones que en todo el país
porque esto no es solo de Montevideo, sino que es de todo el país, trabajan en la rehabilitación de estos hombres que ella decía que no ven, no se ven como personas violentas. Claro, es muy importante la rehabilitación. Hay que ver también las características de personalidad, porque nosotros hacemos estudios de personalidad y vamos dando determinados elementos. Hay algunos que sí pueden ser recuperables y otros que no, que llegan a grados límites. Hay personas que decididamente no son recuperables. Hay situaciones donde vemos que la persona llega a límites que por ahora no se conoce una terapéutica adecuada para poder atenderlos. Pero se sigue buscando. Digo. El Parlamento aprobó una ley integral donde se definen muchos tipos de violencia. Me parece muy importante esa ley. ¿Es muy importante? Sí, hay muchas más formas de violencia que las que estaban en la violencia doméstica. Es una violencia de género donde mujeres, niñas quedan sometidas en varias áreas a la discriminación. Bueno, están en un momento donde tiene que empezar la reglamentación, donde se va a requerir mucho más recursos para atender esta realidad que prevé la propia ley, es así, ¿verdad? Es así que se necesita, bueno, para poder trabajar con todo esto, ¿no? Claro, porque el equipo nuestro de psicólogos no alcanza. Igual vamos a trabajar, porque como ha pasado con la ley 17.514 o anterior, la ley el CNA, siempre con los recursos, pero quizás no a los tiempos que la justicia necesita. Y en este momento se habla de 72 horas para realizar un informe con un equipo que a veces no hay ni una persona en el interior, porque hay departamentos que todavía no se han llenado los cargos, pero igual se va a trabajar. La Corte está reglamentando y va a buscar las formas para poder cumplir. Cumplir, sí, siempre se ha cumplido. Ana Nin, ha sido un gusto conocerla, bienvenida esta noche y seguramente van a ser muchas más, eso esperamos. Bueno. Gracias por haber estado, hacemos una pausa, volvemos enseguida. Bueno. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada, que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada, que aunque no le guste que tome se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, na, 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 na. Más de 30 organizaciones agrupadas en la Intersocial Feminista pidieron ser recibidas por el presidente Tabaré Vázquez para saber qué hará el nuevo organismo que coordinará la seguridad pública para atender los problemas de la violencia de género. En 2017 se cometieron más de 30 femicidios y en lo que va de 2018 fueron asesinadas 20 mujeres, una por semana. Además, en los últimos años desaparecieron decenas de adolescentes y jóvenes que no se sabe dónde están. Estas organizaciones también alertan sobre los casos de abuso sexual infantil y recuerdan que fueron asesinados 6 menores el año pasado y están siendo tratados alrededor de 2.500 en la Fiscalía Especializada en la materia. Desde la Intersocial Feminista se considera que la violencia de género ha llegado a niveles de emergencia nacional y se pide que la ley integral para combatir la violencia basada en género, aprobada recientemente, se implemente a la brevedad. Reclaman también que el sistema de protección a víctimas sea más eficaz y sobre todo que llegue a todo el país, ya que es en el interior donde se asesinan más mujeres. Recibimos a Milagros Pau, que es integrante o responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT y también de AEBU, del Sindicato de Trabajadores Bancarios. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Cuando terminó la entrevista que Ana María le hacía a la psicóloga Ana Nin, en realidad la entrevista la seguimos durante la pausa, ¿no? Porque queríamos saber más y realmente es asombroso todo lo que tiene que ver con el mundo de la psicología y hasta dónde se puede llegar con justamente el trabajo técnico, incluso el trabajo interdisciplinario, de lo cual va a hablar más adelante la doctora Karina Guerrero. Milagros, ¿cómo se maneja el tema de la violencia doméstica en el mundo del trabajo? ¿Cuáles son las acciones que está haciendo la Secretaría y cuáles son las realidades frente a las que están? Bueno, la realidad, la que estamos, es un poco lo que planteaban antes, ¿no? Digo, es una triste realidad en la cual la violencia sigue en aumento, más allá de todas las medidas que hemos tomado.
no solamente desde el movimiento sindical, sino también desde la intersocial feminista que la integramos como Secretaría de Género del PICNT. Y de alguna manera lo que nosotros tratamos desde el movimiento sindical hacia los trabajadores y las trabajadoras, desde nuestra Secretaría hemos implementado charlas, reuniones, encuentros regionales, en el cuales hablamos sobre el tema, especificamos cuáles son las situaciones y el por qué. De alguna manera, desde nuestro punto de vista, vemos que se ha instalado en el mundo de trabajo. Nosotros cuando hablamos de violencia, no hablamos solamente de violencia doméstica, no hablamos del golpe, hablamos de lo psicológico, de lo patrimonial. Sí, está claro. Hablamos de miles de tipos de violencia. Así lo estatuye la nueva ley que habla. En realidad la anterior también, hay muchas normas por ahí dispersas que hacen una ampliación de lo que es el significado de la violencia, ¿verdad? Entonces ahí, como vos decís, además de la violencia física, está la violencia psicológica, la violencia patrimonial, incluso hay otras violencias como la mediática. La geriátrica. La geriátrica, claro. Por ejemplo, la medicinal. Digo, hay miles. El tema fundamental para nosotros es cómo visualizamos la violencia en el mundo de trabajo. Fundamental lo que nosotros tratamos de hablar con las compañeras y los compañeros de que estemos preparados para poder visualizar los casos de violencia ante una situación determinada de una compañera o un compañero. Claro. Ahora, te pregunto lo siguiente, varias cosas. ¿Ustedes hacen estudios, análisis dentro del mundo del trabajo dependiente sobre este tema? Es decir, ¿pueden establecer los perfiles de las personas violentas? ¿Se puede decir, por ejemplo, yo una vez escuché una médica que me dijo, por favor, que no se enojen los cirujanos, porque no es una afirmación mía, sí. Los cirujanos y los carniceros son personas violentas. Digo, hay una conexión entre la tarea que desarrollan. Bueno, yo no puedo asegurar eso. No, yo no estoy asegurando eso, pero digo, ¿hay algún perfil que tenga relación con determinado tipo de trabajo? La policía tiene un gran problema, ¿verdad? Bueno, yo creo que en el mundo del trabajo tenemos un gran problema con el tema poder, ¿no? Fundamentalmente. El poder del hombre. El poder del patriarcado. De alguna manera el que nos dicta los estamentos de que el hombre es el que tiene el poder, el que le establece un rol determinado al hombre y el hombre está convencido que ese rol es de él y solo de él. La violencia, podemos decir que hace 20 años había más violencia que hoy. No podemos decirlo porque hoy se está hablando de violencia. Hace 20 años no se hablaba de violencia. ¿Y qué dicen los que creen, los que se mueven en ese mundo patriarcal y no han salido de él, qué dicen de todo lo que se habla hoy? Y bueno, burlar, se sienten amenazados. Se deben reír. Se sienten amenazados y yo creo que ese es el gran problema. Digo, porque cuando tú hablas con una persona, yo soy socióloga aparte, entonces hay determinadas conductas humanas en las cuales a vos te determinan, cuando hablas del tema de la violencia, la reacción de determinada gente. Hay gente que se ríe, hay gente que se retrae. Digo, y la reacción humana de determinadas personas te da la pauta de qué grado de violencia están viviendo, están instruidos o de alguna manera se colocan dentro de su círculo, ¿no? Es muy fácil, digo, saber, a ver, un jefe ante un subalterno ejerce un poder y tiene mucho más posibilidades de ser una persona violenta porque entiende que el ejercer su poder sobre esa otra persona es normal y está dentro de su rol. Sin embargo, hay formas de ejercerla y eso implica violencia. Nosotros hablamos de la violencia horizontal y vertical también. No solamente hablamos del jefe y del subalterno, hablamos de lo que es el bullying, lo que es el mobbing dentro de todos los ambientes colectivos. Y fundamentalmente nosotros lo que tratamos de hacer dentro de la central sindical es hacer talleres, hablar de lo que significa la violencia, del por qué se implica la violencia y por qué en los medios colectivos cada día está más instalada la violencia. Bien, pero insisto, Milagros, capaz que no fui claro en la pregunta o capaz que sí y ya me lo respondiste y no hay más vuelta que darle. Es decir, podemos decir que tal oficio o tal profesión tiene más personas violentas que otra. No. ¿Hay algún perfil determinado? Porque sigo pensando en los policías, pero tal vez en otros. Yo creo que hay más, la policía tiene un gran problema hay medios colectivos más propensos a crear un ambiente de violencia. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que las grandes concentraciones de trabajo, las grandes concentraciones de trabajadores, las condiciones laborales en las que trabajan esos trabajadores, si ese trabajador está presionado en malas condiciones laborales, con problemas económicos, con un salario no digno,
y las condiciones laborales son no las deseadas por ese trabajador y a su vez está en un cargo en el cual no se siente representado en su calidad de trabajador, yo creo que eso genera, porque genera una incomodidad, genera un desapego con el individuo y su tarea. Entonces, eso genera violencia también, porque de alguna manera es el descontento del individuo consigo mismo que de alguna manera está juzgando al medio en el que se maneja. Pero ¿te parece? Perdona que te lo cuestione, porque descontentos estamos todos realmente, ¿no? O No, muchos. hay grados. O muchos. No. A ver, Y yo sin creo embargo, que... No. Una cosa es el estado de felicidad o el estado de satisfacción absoluta y otra cosa, nosotros tenemos lugares de concentración de trabajadores en los cuales no tienen las condiciones dignas y en los cuales batallan todos los días por un convenio colectivo, por tener una jornada, por tener un Bien, eso está claro. un uniforme, digo, y eso genera una situación en la cual tú todos los días... Y eso tiene directa relación con el comportamiento violento en el seno familiar de un trabajador, de una persona. Porque... De la persona. Sí. A ver, nosotros siempre pensamos, la sociedad está violenta, no es la familia solamente, es la sociedad la que está violenta, es el medio social. No podemos entender sino cómo un niño puede generar situaciones de violencia en un jardín de infantes con 2 años. Entonces estamos planteando que hay un medio social, la televisión, la radio, el medio que se maneja socialmente el niño, está generando violencia. Ahora, ¿el tema cuál es? Entonces, encauzar, ¿cómo hacemos para encauzar que esa violencia no sea reproductora de medios violentos? Está claro. Y eso está en el modelo patriarcal, en el cual se reproducen los modelos, de alguna manera, y el hombre, hoy por hoy, se siente amenazado por el empoderamiento de la mujer. Es cierto. Eso El modelo patriarcal incluye muchos conceptos. Entre otros, el concepto del macho cabrío. Y el macho alfa que domina, controla y ejerce el poder sobre todo el resto. Ahí está. Ahora, te pregunto lo siguiente, y yo no quiero ofender a nadie, pero tampoco vamos a hacer un programa de televisión para hablar de cosas políticamente correctas, sino meternos en el fondo del asunto cuando realmente estamos teniendo un problema en nuestra sociedad que realmente es muy grave. Un gran problema. Muy grave. Es dable pensar que en la construcción hay más situaciones de violencia que en otro ámbito laboral, como por ejemplo el de una oficina. No, yo creo que no. ¿No? Son diferentes tipos de violencia. Porque en una oficina se puede dar una violencia psicológica que puede llegar hasta una compañera o un compañero al suicidio. Sí, sí. Pero es una violencia tan sutil y tan solapada que es muy imperceptible. Y de repente no llegamos a darnos cuenta hasta el momento que es lo grave. ¿Y el de la construcción? Y yo creo que la construcción es más visible. Porque es un medio de trabajo en el cual es más expositor, es más colectivo, y entonces se puede percibir mucho más rápidamente la situación de violencia. Yo creo que es un mito el tema de la violencia en la construcción y es un mito también en que las oficinas no pasa nada y está todo bien. Entonces, como estamos en un ambiente calentito, sentados con nuestro escritorio, con nuestra computadora, está todo bien. Y no es así. La violencia hoy por hoy, en las oficinas, en los centros grandes de concentración de trabajo, en el teletrabajo, entonces es mucho más grande porque es una violencia mucho más sutil, más inteligente, más moderna, si de alguna manera podemos decirlo. Por última, ya que estamos hablando de la construcción, porque en realidad estuvo muy expuesto el tema y es por eso que te lo quiero preguntar. ¿Cómo manejó la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT toda esta movida que hubo con respecto al piropeo? Lo manejó conjuntamente con el sindicato de la construcción, con el ZUNCA. Digo, sí, el ZUNCA estuvo muy movido. El ZUNCA tuvo una reacción muy buena referente a la dirección y a todos se hicieron talleres referente al tema de la violencia y lo que es de alguna manera, lo que es históricamente, lo que es la construcción del piropeo de las obras, en el cual justamente se planteó, digo, lo que era violencia y lo que no, porque cuando nosotros hablamos el acoso, la violencia es ¿qué? Es lo consentido o lo no consentido. Digo, no podemos hablar de una relación consentida, que eso no es violencia ni es acoso. Entonces, justamente lo que se está tratando de establecer son los parámetros de a dónde está la línea fina de cuándo termina de ser una galantería o un piropo y cuándo es acoso. Justamente, una de las cosas que nosotros realizamos y que lo hizo el sindicato de la construcción, lo llevó la dirección y lo llevó a todas las obras, fue justamente los talleres de ver el tema de
que mis derechos terminan cuando empieza el de otro. Claro. Y ahí es donde termina la situación. Por eso hubo una corrección muy rápida, que creo que fue muy acertada y muy inteligente por parte de los compañeros del Sindicato de la Construcción, que por supuesto tenemos compañeras y compañeros que integran la Secretaría de Género, y entendimos perfectamente que la mejor manera era hacer taller para hacerles entender a los compañeros cuál era, de alguna manera, la situación, hasta dónde va mi derecho y dónde empieza el del otro. Milagros, gracias por haber estado esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes. Seguimos. Los datos del Ministerio del Interior muestran un incremento de las denuncias de violencia doméstica. En 2017 hubo cerca de 40.000. Los departamentos de Paysandú, Durazno y La Valleja son los que tienen más denuncias por habitante. Colonia y Montevideo son los departamentos que menos denuncias registran. Según estudios del Ministerio del Interior, el número de denuncias no necesariamente refleja que haya más hechos de violencia, sino una mayor voluntad de denunciar. Una encuesta presentada por el Ministerio de Salud Pública en 2013 y que aún está vigente, muestra que casi 30% de las mujeres mayores de 15 años que se acercan a los servicios de salud sufrió algún tipo de violencia. Aunque las mujeres se acercan a los servicios para control del embarazo u otros motivos, en la consulta surge que sufrieron violencia. En tanto, se conoció también que casi 7% sufrió violencia sexual en el último año. Y le damos las buenas noches a Richard Gutiérrez, es subdirector operativo de políticas de género del Ministerio del Interior. Bienvenido, un gusto recibirlo. No, muy buenas noches y gracias a usted por la invitación. Richard, ¿cómo se organizaron en el Ministerio del Interior para trabajar en este tema tan complejo, tan delicado como es la violencia doméstica? Bien, el Ministerio del Interior particularmente viene haciendo un recorrido desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, sobre este tema como usted plantea. Básicamente las autoridades ministeriales entendieron por el 2009 la pertinencia de buscar un espacio específico que a las políticas en ciudad pública se les mirara de este punto de vista. Y es así que surge lo que es la División Política de Género, donde hoy estoy trabajando con el liderazgo de Marisa Ligner en su momento, hasta que pasa al INAO y actualmente por la licenciada Yuri Zabaleta. Y desde ahí se empieza a estructurar, primero sacando una fotografía actual de cómo estaba la respuesta policial en ese momento en este tipo de delito, y desde ahí ver distintas estrategias para poder llegar a este 2018. Básicamente lo que se planteaba en aquel diagnóstico por el 2009, la necesidad de una mejora sustancial en el perfil y la formación en la policía para poder dar frente a una respuesta como la ciudadanía demanda en este tipo de delito tan sensible. También una mejora sustancial en lo que era la infraestructura, en las unidades especialmente pensadas para abordar esta temática, que sabemos que indudablemente requiere ciertas particularidades, y ese es un recorrido que en estos últimos años el Ministerio del Interior ha hecho muy fuerte. ¿A qué refiere cuando usted dice de infraestructura? Y bueno, básicamente nosotros comúnmente conocemos el modelo de la seccional o la comisaría del barrio, ¿verdad? Y indudablemente cuando uno tiene que atender a una víctima de violencia doméstica, o como recién escuchábamos, donde realmente hay muchos niños y adolescentes involucrados, requiere de espacios particulares, de privacidad, un rincón infantil para que esos niños puedan estar un poco ajenos de ese relato y de todo lo que interviene con la intervención policial, que no es nada fácil. Claro, usted dice, no es lo mismo ir a una comisaría, sentarse y decir, incluso porque muchas veces hay otras personas, mire, correcto, vengo a relatar que me robaron tal cosa, que vengo a hacer una denuncia de violencia doméstica. Es evidente que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, requiere otra privacidad, otro cuidado en la atención, y indudablemente que eso requería una mirada y un esfuerzo en inversión muy importante en lo que es la infraestructura, ¿no? Venimos recién desde Rivera, donde el señor ministro inaugura una nueva unidad especializada, en Tranqueras también, y estamos partiendo que en aquel paneo del 2009 había prácticamente una por capital departamental, a la actualidad donde hay más de 50, y no solamente en las capitales departamentales, ¿no? Porque indudablemente que un gran foco es también tierra adentro, ¿no? Los que venimos del interior, de las zonas rurales, hay muchas víctimas que todo el sistema de respuesta del Estado tiene que llegar ahí, ¿no? Incluido obviamente la policía. Y eso ha sido un poco los pilares en los cuales se ha apoyado el Ministerio en estos años para buscar mejorar indudablemente la respuesta. Se señala que, bueno, que en la sociedad hay más violencia y que incluso se han sofisticado las formas de la violencia.
lo que antes era a golpe de puño, hoy está de por medio un arma blanca, un revólver, pero hay de por medio un arma. No es que uno idealice lo que antiguamente pasaba, pero evidentemente había otra forma también de resolución de conflictos, o había menos. También había femicidios, aunque no se conocieran por los medios de comunicación, también había delito, pero evidentemente aumentó y cada vez la palabra es media menos en el conflicto, ¿no? Sí, eso es verdad. Los tiempos, las sociedades van evolucionando, se vuelven mucho más dinámicas. Nosotros entendemos que indudablemente que los grados de violencia que hoy estamos vislumbrando impactan mucho más porque indudablemente que vivimos en la era de las comunicaciones, la tecnología, pero que indudablemente que cuando yo era un niño y en mi ciudad natal, en Rocha, en el interior, o cualquiera de los que puedan estar mirando los televidentes, si recuerdan, se daban casos con tanta crueldad o violencia como seguramente los vemos hoy también, ¿no? Indudablemente que también las tecnologías han venido para quedarse y han venido para quedarse de una forma muy buena, pero también en estos temas y en esta especie de ejercicio de violencia está jugando muchísimo hoy en día, ¿no? Y esas son modalidades que también, por ejemplo, del Ministerio del Interior y de toda la respuesta del Estado, hay que poner especial foco y atención desde las edades más tempranas, ¿no? Ya de los niños, de las niñas, adolescentes, de las formas como se están relacionando, socializando, en los noviazgos. Es muy importante hacer foco y hincapié para que justamente esas formas de violencia se vayan visualizando y poderlas sacando. Cuando, por ejemplo, una mujer llega a la seccional, y como usted dice, llega con sus hijos, llega a denunciar violencia doméstica, ¿qué es lo que pasa a partir de ese momento? Cada caso, me consta, es particular. Indudablemente que sí, que cada caso es muy particular, pero indudablemente que nosotros tenemos desde el año 2010 un decreto que es el decreto 317, que pauta y establece claramente cuáles son los pasos a paso en la denuncia en violencia doméstica para el personal policial, sea cual sea donde cumple funciones, sea la seccional policial o las unidades especializadas en violencia doméstica. Y después eso se sigue acompañando con una guía de procedimiento, cuya última edición del 2011, un decreto 382 del 2012 que crea las direcciones departamentales en violencia doméstica y género en cada jefatura departamental. Y todo eso marca un recorrido y una forma de protocolizar el accionar policial. Pero indudablemente que el mayor hincapié al inicio es un abordaje de una forma sensibilizada con la temática, el tomar los mayores elementos posibles en lo que es la declaración de esa víctima, todos los elementos probatorios que puedan servir a la justicia, a la fiscalía, en este caso, para poder dar directivas claras para poder seguir ese procedimiento. Pero indudablemente que el relato inicial, ese primer contacto, como hacemos mucha prioridad hacia la interna policial, es fundamental en el desarrollo posterior, que es un periplo bastante importante, muchas veces gastante, ¿no? Y complejo, indudablemente, sí, para cualquier víctima. Son mujeres que no pueden volver a su casa, ¿no? Digo, decir, en su gran mayoría, muchas veces no deben poder volver a su casa. Y bueno, y hay que acompañarlas en ese proceso. Sin duda que sí, hay temas de vivienda, como usted dice, importantes, hay temas económicos, hay daños muchas veces emocionales de años de historias de violencia que indudablemente que no van a quedar solucionados ni resueltos en una intervención puntual policial, ¿verdad? Y eso es importante hacer mucho hincapié. Otra de las grandes prioridades en este recorrido del Ministerio del Interior es tener clara la visión del trabajo interinstitucional. O sea, acá una sola mirada para un problema que es tan multicausal es imposible. O sea, la intervención policial tiene que cumplir lo que está mandatada a hacer por ley. Pero eso va a desencadenar otros actores a intervenir que son tan claves como el primero, como nosotros, que somos muchas veces la primera puerta de ingreso para que esa víctima visualice la violencia y se anime a denunciar y a pedir ayuda. Richard, la violencia doméstica ha sido un problema dentro del propio cuerpo de la policía. Policías que, por estar armados o no, protagonizaron hechos de violencia doméstica. ¿Tener un arma juega en contra?
para este tema, digo, ¿no? Mire, el decreto 317, que hoy le mencionaba, el 2010, establece en su artículo 11 distintos indicadores de riesgo para cualquier situación de violencia, más allá que estén interviniendo en la misma policía o no. Uno de los factores de riesgo justamente, y que está validado por todos los actores del Estado que actuamos en la materia, es el tema de la tenencia y la posesión de arma de fuego. Está estudiado y analizado cada vez las intervenciones que se han hecho en violencia doméstica por fuera, que sean policías los que intervengan, donde hay un arma de fuego de por medio o un arma blanca. Hay un problema. Ahora, indudablemente que, como usted bien menciona, de entre toda esta mirada del Ministerio del Interior y nuestras autoridades, hay algo que se puso foco y es que difícilmente podemos concebir un servicio policial en defensa de los derechos humanos si nosotros los vulneramos. Y violencia doméstica es un mensaje claro de no tolerancia a la interna de la policía. Como acoso sexual, que tenemos un decreto específico del año 2013, el decreto 40, que reglamenta la ley que rige nuestro país en ese tema. Entonces, indudablemente que para el Ministerio del Interior es una preocupación importante, pero más que una preocupación, una ocupación, el tema de la violencia doméstica dentro de sus filas. No solamente por quienes lo ejercen, sino también por quienes lo sufren. Tenemos muchas policías que son víctimas de violencia doméstica y que requieren también de una atención y que requieren de una ayuda de parte de todo el Estado, pero primeramente de la institución en la cual integran, ¿no? Por decirle alguna cifra, nosotros cerramos el año 2017 con 900 y pocos denuncias involucrando policías y 838 aproximadamente policías involucrados en hechos de violencia. De todos esos, 400 y pico eran ejecutivos y fueron desarmados por violencia doméstica. Una fuerza total que rondará alrededor de los 30.000 policías. Un solo policía ya nos preocupa, ya nos ocupa que sea un ofensor en violencia doméstica. Tenemos un decreto específico, que es el decreto 111 del año 2015, que marca un camino tanto para un policía que es ofensor como para un policía que es víctima en violencia doméstica, que en este momento estamos en un proceso de revisión por parte de las autoridades, después de una consultoría. ¿Por qué revisión? Porque, bueno, luego de 2 años de implementación, como todo instrumento, indudablemente que es imposible que pueda abarcar todas las hipótesis de situaciones que se van dando, ¿no? Desde la división pasaron 2 años, se entendió pertinente la revisión del mismo, buscar en territorio quienes lo están trabajando y quienes directamente lo están aplicando, cuáles son las fortalezas que tiene, pero también cuáles son los nudos que se están dando. Y en ese sentido hemos recogido eso, se ha hecho una consultoría y en este momento justamente las autoridades están viendo para poder ver algunas revisiones, algún ajuste en un decreto que entendemos que como servicio uniformado es prácticamente único, no le diría solamente en la región, sino en el mundo, ese tipo de respuesta de un mensaje tan claro de no tolerancia a la violencia doméstica. Perfectible, indudablemente, pero entendemos que es una respuesta a una realidad que no se puede esconder. Claro, porque pensaba en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando en una comisaría hay que desarmar a un propio compañero de trabajo y no se hace. Porque bueno, porque es un compañero de trabajo y es un tema complicado. Y ha pasado, estoy pensando el caso de la bailarina Valeria Sosa. Indudablemente que el caso de Valeria Sosa, como algunos otros hechos que se han dado, marcaron un antes y un después, ¿no? Indudablemente que hubo una mala gestión de esa denuncia, una no visualización de ese decreto que estaba vigente y por eso ya en la fase administrativa se tomaron las medidas correspondientes por parte de las autoridades ministeriales. Pero creo que más allá de eso fue importante para que a nivel país, institucionalmente, se viera de que indudablemente que no estamos ante un hecho menor. Y que como establece además la propia norma, ese decreto que yo le digo, acá es todo por igual. Como decía mi abuela, no hay hijos ni entenados. Y eso es un mensaje claro desde la institución policial, desde la interna. Y bueno, en ese es el camino y el monitoreo que hacemos constantemente para buscar la forma de que justamente esas situaciones que lamentablemente pasaron no se vuelvan a repetir. Richard, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlo, ¿eh? No, hablamos en cualquier momento. Cómo no, estamos a la orden siempre. Nosotros hacemos una pausa, volvemos enseguida. Con gran tranquilidad, amablemente, le fajo 34 puñaladas. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Le damos la bienvenida a partir de este momento a Karina Guerrero. Gracias, Karina, por estar con nosotros. Karina es abogada, es profesora de técnica forense en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Y en realidad acá me comprende las generales de la ley porque estamos viviendo una experiencia muy interesante cada sábado con la doctora Guerrero y con otros profesionales y futuros profesionales en el consultorio jurídico descentralizado que la Facultad de Derecho tiene en el Centro Morel, en el barrio La Valleja. Realmente es una experiencia que fue la que nos conectó para que Karina estuviera acá esta noche, porque precisamente en el trabajo que hacemos allí y en algún que otro taller empezamos a conocer alguna forma de trabajo interdisciplinario para detectar situaciones de vulneración de derechos o de violencia. Y es por eso que hemos invitado a Karina esta noche. ¿Cómo funciona esto que vos tan frecuentemente nombrás como la red? Sí. Bueno, antes que nada decir que si podemos trabajar en forma interdisciplinaria es gracias al encargado, al doctor Benjamín Abulafia, que hace más de 15 años que está en este tema, y bueno, y él me permitió profundizar. La red es un grupo de técnicos que están dentro de la zona, incluye INAU, incluye escuelas, liceos, trabajadores sociales, maestros, o sea, todas las instituciones, es interdisciplinario e interinstitucional. ¿Qué pasó? Surgió un poco de la necesidad de unificar y recolectar información sin revictimizar, sin interferir y, como dicen ellos, sin pisarse. Se entendió de que las familias sobre las cuales estaba trabajando eran familias en una situación de vulneración y el hecho de estar permanentemente interviniendo desde distintas instituciones complejizaba. Entonces decidieron unirse y formar una red. La red esta en especial se llama TELAR. Que es la del barrio La Valleja. Es la del barrio La Valleja. ¿Y en otras zonas de Montevideo hay redes sí. o interdisciplinariedades de esta naturaleza? No hay con intervención de la UDELAR, Facultad de Derecho. Cuando yo llegué al Morel, el doctor Abulafia ya tenía contacto con AUDIC, que es donde funciona el Morel, y a partir de ahí habían dos compañeros que iban a la red. A mí me interesó mucho, porque me interesa mucho la interdisciplinariedad, entonces empecé a participar. Y a partir de eso, con Benjamín le propuse de poder traerlos al consultorio y hacer talleres para que los estudiantes se interiorizaran. Empezamos a hacer talleres, los estudiantes se interesaron mucho y a partir de ahí también empezamos a decirles, bueno, quienes querían participar de la red, porque ¿qué pasa? La interdisciplinariedad nos permite a los abogados dar una respuesta integral a la problemática. La violencia en todos sus aspectos, ya sea de niños, de niñas, de adolescentes, de mujeres, de hombres, de familias enteras, es imposible abordarla solo desde un punto de vista jurídico. En eso coincidimos en el Morel en que nosotros no damos una respuesta integral y que a veces la respuesta legal no solo es insuficiente, sino que muchas veces es hasta vulneratoria. ¿Es dable pensar, Karina, que abordar solamente desde el punto de vista jurídico este problema tan grande nos puede llevar siempre hacia lo punitivo y quedarnos en eso sin que el tema de fondo se solucione? Sí, el tema es justamente, nosotros no tenemos en derecho una formación de interdisciplinariedad. Entonces, hay determinadas materias como esta, familia, violencia de género, vulneración de derechos de los niños y de los adolescentes, en especial esas materias que son las que más vivimos en el Morel, son inabarcables. Desde un punto de vista legal, nosotros no le damos una respuesta integral. Nosotros podemos llegar a lesionar más al núcleo familiar, a vulnerar más a los niños, a las mujeres y a los propios hombres, digo, porque sin ánimo de entrar en una polémica, ¿no? El tema de género acá es como que sí, toca todos los extractos, digo, pero está más allá del género esto, ¿no? Es una situación de violencia que cae sobre todo un sector de la sociedad que está muy vulnerado. Karina, ¿cómo detectan los casos en esa red? Porque digamos que me da la sensación de que hay distintas puertas de entrada. Sí, totalmente. ¿Verdad? ¿Cómo se detectan los casos para que después se pueda abordar desde distintas disciplinas una situación de vulneración de derechos a nivel de una familia? La red
por ahora que sepamos, es la única que tiene la participación activa de un abogado. Porque el abogado puede de pronto recibir la información, pero no participar. Nosotros en el Morel, en lo que me es personal, yo voy a las redes, organizo incluso talleres con los técnicos y les explico las diferencias de los distintos institutos legales. Entonces ellos traen situaciones de violencia, las maestras, por ejemplo, a través de un niño y a través de ese niño, de su madre, de sus hermanos, de pronto las doctoras, hay médicos de familia, los centros de salud, las profesoras en el caso de los liceos. O sea, en la red participan todos. Es un filtro muy grande y muy importante. Sucede a veces que, por ejemplo, una persona va a hacerse un control médico en un centro de salud y allí termina descubriéndose que hay una situación de vulneración de derechos muy grave detrás de todo eso. Esa puede ser una circunstancia. Nosotros, digo, en lo particular también estoy en un dispositivo de abuso y maltrato interdisciplinario, interinstitucional también. El gran problema que surge ahora con los médicos es, si bien ellos tienen un formulario por el cual le hacen preguntas y entre las preguntas está la de violencia, no se ha logrado el famoso formulario rosado, no se ha logrado que los médicos profundicen en el interrogatorio. ¿Y ese es un tema de formación, un problema de formación? Sí, el problema que tenemos, nosotros hacemos la autocrítica como abogados de la falta de interdisciplina y de sensibilidad. Y creo que hemos avanzado igual mucho porque en el dispositivo también cubrimos todo lo que es el asesoramiento, de hacer talleres, de explicarles a los técnicos que ellos en realidad sí pueden hacer algo, porque a veces existe esa sensación, ¿viste? De que, bueno, a ver, denuncio, pero ¿y qué pasa? Entonces el dispositivo es otra forma de acompañar a los técnicos frente a una situación de violencia. Nos dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Y ahí los guiamos. Y muchas veces detectamos ahí es vulneración de niños y niñas y adolescentes. Eso lo llevamos al Morel y ahí hacemos la parte jurídica. Entonces, complementamos, pero lo sustancial de todo esto es que nosotros en extensión, como consultorio, tenemos las tres patas, como se dice, ¿no? Tenemos al estudiante, tenemos al docente y tenemos al egresado. Y toda la tarea de sensibilización, de concientización. Salen operadores de derecho con una herramienta que de pronto el resto de los estudiantes no tiene. Y eso es fundamental. La interdisciplina es fundamental para abordar esto. Sin interdisciplina, estas situaciones son inabarcables. Cuando se detecta una situación de violencia o de vulneración de derechos, para utilizar un término más abarcativo, se dispara un mecanismo, supongo yo. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Por ejemplo, en la red, porque funciona distinto en la red a en el dispositivo, ¿no? En la red se lleva el caso. Bueno, el otro día llevamos un caso de consultorio en una situación que se planteó en el Morel, lo llevamos a la red. Porque, ¿qué pasa? Con la gente de la zona, nosotros cuando tiramos un caso encima de la mesa, siempre hay un técnico en la red que sabe de la situación de esa familia. Y yo, casualidad, estaban el técnico, la trabajadora social, Isabel se llama, que trabaja ahí en el CAIF del Morel, y conoce la situación de estas dos niñas, este es el caso de dos niñas, en una situación de vulneración. A partir de ahí, la doctora también sabía, entonces la red nos permite información, que es lo más valioso en estas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una vulneración importante, en los niños sobre todo, ¿no? A veces el primer impulso es decir, vamos a plantear una denuncia y bueno, esto tiene que parar. Y el trabajo interdisciplinario te permite abrir la perspectiva. Decir, bueno, ¿es lo mejor para este niño sacarlo de aquí, aunque esté siendo vulnerado? ¿Qué tipo de vulneración? ¿Cuál es el mayor perjuicio para ella, para estas nenas en este caso?
Entonces, ahí con los técnicos vos tenés la cabeza de un psicólogo que te habla del vínculo. Y claro, nosotros somos abogados y cuando nos hablan del vínculo, después tenés a un trabajador social que te dice cuál es el entorno. Él conoce a la familia materna y el otro conoce a la paterna. Y bueno, y ahí empezamos a evaluar qué es lo mejor. Y a partir de eso, de que cada disciplina aporta lo suyo, nosotros empezamos a trabajar qué respuesta legal nos permite darle una solución o una posible solución integral a esas niñas. O sea que no hay una solución única. No, jamás. No hay una solución única o por lo menos una primera acción para todos los casos. No. Sino que hay que actuar analizando caso a caso. Y primero lo más importante es información. Con el doctor Abulafia siempre partiendo de lo más básico, ¿no? Una ratificación de tenencia, decir, bueno, vienen por la ratificación de tenencia. Cuando hay algo que a nosotros no nos termina de cerrar, si bien legalmente hacemos la ratificación y se acabó, hay algo que no nos cierra, entonces vamos a la red. ¿Qué pasa con esta familia? Y ahí aparece información. En realidad estos niños no estarían del todo con esta persona, porque esta persona pide la tenencia. Entonces, por encima de los derechos de los niños, nada. Esa es la bandera, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que este instrumento legal, como es la ratificación de este niño en este entorno, con esta familia, no es lo mejor para el niño, ahí empezamos a ver de qué forma las otras disciplinas nos permiten una respuesta legal acorde a esos intereses. Está claro. Lo mismo trasladado a las mujeres en situación de violencia, ¿verdad? O sea, trabajar siempre desde la interdisciplina. Está claro. Karina, te agradecemos por haber estado con nosotros esta noche. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Hay una nueva ley y habrá que es la ley integral de violencia de género, y habrá que ver si en su instrumentación aparecen los recursos necesarios para la misma, ¿verdad? Porque es el problema que sucede siempre. Sí, exactamente. Y este es un mes clave, porque es mes de rendición de cuentas, donde se están esperando, ustedes lo vieron en la entrevista de esta noche, una de estas entrevistas a Ana Nin, que ella decía, bueno, somos 50 psicólogos, necesitamos más, y hay lugares en el interior del país donde no tenemos peritos forenses, psicólogos forenses para atender las diferentes situaciones que ocurren. Y hay que reconocer que ella decía, en el año 81 era yo sola, ahora somos más de 50, hay un llamado, van a entrar todavía más y cada vez es más necesario. Hay quienes están particularmente, operadores que están particularmente molestos porque no se puede aplicar la ley por falta de reglamentación, y la reglamentación está directamente atada a la rendición de cuentas. Habrá que ver hasta qué punto no se puede hacer una interpretación extensiva de alguna norma constitucional, porque esto es, en realidad esta ley maneja derechos humanos, maneja derechos fundamentales de las personas. Y, por ejemplo, las normas constitucionales que no tengan reglamentación pero que manejan derechos humanos tienen que cumplirse igual. Así lo establece el último artículo de la Constitución. Habrá que ver si no se puede hacer una interpretación extensiva sobre esto. Y, por supuesto, les quiero decir que espero que nadie se haya sentido ofendido, porque en algunos casos, en la entrevista con Milagros Pau, fueron ejemplos tomados al azar, y en otros no tanto, porque sin duda que existe el mito de los trabajadores de la construcción. Pero como lo decíamos hoy más temprano, si vamos a hablar de este tema, vamos a hablarlo en serio y no tratando de tener cuidados para no herir susceptibilidades. Lo que decía, y ya nos estamos despidiendo, el subdirector del Ministerio del Interior en Políticas de Género, Richard Gutiérrez, cuando señalaba que con la muerte de la bailarina Valeria Sosa a manos de su pareja, un policía que estaba armado cuando no debía estar armado, él dice, bueno, para la policía este caso fue un antes y un después. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Sería quedarla por una mano que vino torcida.